Ya. Entonces nosotros estábamos en la diapositiva materiales y métodos. En esta diapositiva debe decir, el tipo de estudio es transversal porque involucra distintos ámbitos del aprendizaje. Es documental porque se basa en documentos científicos y bibliográfico porque la consulta científica se ha hecho principalmente de artículos científicos. Denny, sería bueno que le quite el micrófono. Quítele su micrófono, Denny. Ya, no, era yo, estaba probando Ah, ya, si a ya, mí me valían las conexiones y sí, por ya, eso se sí, veían dos, sí me sirvió perfecto, a mí. ya. También me olvidaba decirles, ¿no? Otro motivo por el cual les pueden hablar en el momento de la sustentación es por el tema de la cámara. En la cámara debe verse desde esta parte del cuello hasta un poquito arriba de la cabeza. Tiene que mirársela al estudiante completamente. No puede cortarle en media cara, ¿no? Claro, Tiene que no verse puede de cortar todo. como está Denny. Claro, tiene que verse todo el rostro para que puedan los tutores identificar que es el estudiante mismo el que está Ahí, sustentando. ahí, ahí, ahí como está Denny. Entonces, el tipo de estudio decíamos que es bibliográfico porque se fundamenta en preceptos bibliográficos, principalmente de artículos científicos. El enfoque del estudio es mixto, por cuanto es cuantitativo y también es cualitativo. Cuantitativo porque se realizó un pretest y un posttest para medir el impacto de la estrategia. Y es cualitativo porque se hizo una entrevistas a docentes para conocer la percepción y los modelos aplicados en su enseñanza de ortografía. La población de estudiantes es de 50 estudiantes. Aquí pueden mencionarlo, aunque no esté, el nombre de la institución de la unidad educativa. Ah, ya. Instrumentos utilizados. El instrumento es el pretest y posttest, que son evaluaciones. Evaluaciones de estructuradas. Por favor, eso es importante. No son listas de cotejo, no. Son evaluaciones estructuradas. Eso significa que hay preguntas de diferentes tipos. Hay preguntas basadas en un texto narrativo que se coloca al principio de la evaluación y en función de eso se va resolviendo distintos cuestionamientos evaluativos. No tienen que especificar eso solo les digo a ustedes. Ahí solamente dicen el Ya. instrumento fue el pretest y posttest, que es una evaluación donde se tomaron elementos de reglas, tildes, signos y redacción. Y las entrevistas que revelaron métodos tradicionales y baja motivación de los estudiantes desde la percepción docente. Ahora, el diagnóstico inicial. Por favor, recuerden que primero se aplicó a los estudiantes una evaluación diagnóstica. Los principales resultados de esta evaluación diagnóstica muestran que el 40% identifica tildes correctamente, lo que significa que el 60% no. El 36% reconoce errores ortográficos, el 30% distingue palabras homónimas, 28% redacta sin errores y solo el 56% muestra interés en actividades ortográficas. Entonces, pasamos de eso, porque ahí no vamos a ver mucho. Los resultados del diagnóstico identificó concluyentemente deficiencias en la aplicación de reglas básicas, enseñanza basada en dictados y repetición, poco uso de tecnología, falta de retroalimentación y recursos pedagógicos limitados. Este último elemento significa que la mayoría de docentes no aplican múltiples tipos de recursos pedagógicos como los que presentamos en este artículo, sino que se dedican básicamente a tareas tradicionales y monótonas. Las Ah, sí. limitaciones que tienen los docentes también es una parte importante del diagnóstico. Los docentes carecen de algunas habilidades que les permite realizar o incorporar dentro de sus clases este tipo de tecnologías, herramientas digitales, gamificación, en fin, mejorar la parte didáctica dentro del aula.
Los resultados del diagnóstico, más detalladamente, muestran todos los indicadores que se han evaluado, como tenemos identificación de palabras, reconocimiento de errores, diferenciación entre palabras homónimas, escritura correcta de palabras con tilde, uso adecuado de letras según fonética, incorporación precisa de signos, escritura sin errores, redacción de textos coherentes y participación activa. En fin, Solamente en esta leemos los indicadores de evaluación, evaluados, más no el porcentaje. y si usted se fija, no leí todo, Ajá, no, sino no, solamente ciertos. porque note usted que supongamos usted es miembro del tribunal, usted ya observó los porcentajes. Esa es la tercera parte, esta sería la segunda parte, Irving. No hay tercera parte, esta es la segunda parte. No, Sí, no hay segunda un tercer parte. exponente. La primera parte y la segunda parte. Ah, qué bien. Si se refiere a la evaluación, este es el diagnóstico, es el pretest que Pero es la llamamos. primera o segunda, ese, como yo estoy perdida. Sí, este es el diagnóstico, es la primera evaluación, si se refiere a eso. Esta es la primera evaluación que se llama diagnóstica, ¿no? No vayan a confundirse. La evaluación primera o pretest, como le llamamos, o a veces también le conocen como evaluación de entrada, es la diagnóstica, donde podemos observar que los estudiantes tienen distintos niveles de habilidades ortográficas, pero muy bajas. Ahora, en resultados del diagnóstico, nosotros evidenciamos limitaciones significativas en el manejo de ortografía, acentuación y redacción por parte de los estudiantes. Por tanto, tenemos una conclusión del diagnóstico, que es fundamental aplicar estrategias que vinculen la ortografía con la lectura y la producción escrita, promoviendo aprendizajes más funcionales y, recuerden, aprendizajes significativos, que ya es lo que vimos, ¿no? Ahora, la estrategia implementada, que es una gamificación más uso de herramientas digitales, se aplicó durante 15 días para mejorar las habilidades ortográficas y estas se desarrollaron a través de actividades lúdicas, una redacción las actividades lúdicas para motivar a los estudiantes, la redacción colaborativa para que ellos puedan aprender a trabajar en grupo al mismo tiempo que aprenden ortografía. Y la evaluación entre pares, porque es importantísima. Esta evaluación entre pares, hago un paréntesis aquí, no es bien vista por algunos docentes. Dicen, no, yo tengo que evaluar al estudiante, ellos no pueden evaluarse, pero es distinta. La evaluación entre pares no se hace para una evaluación sumativa. Ojo, se puede aplicar para una evaluación formativa. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La evaluación sumativa es una evaluación cuyo resultado va a la libreta de calificaciones. Esa no se hace una evaluación entre pares, porque se necesita la discreción del docente como evaluador clave dentro de esto. A ver, Pero las estrategias implementadas. sí, Siga, siga, que yo le escucho. ya. Pero en cambio, si es una evaluación de tipo formativa, que no necesariamente es sumativa, me explico. Las evaluaciones formativas son como las del diagnóstico, porque no van la calificación a la libreta, Así van, es. simplemente sirven para que el docente encuentre el nivel de conocimiento que tiene el estudiante. Esta sí se puede Es realizar una una ayuda en evaluación. realidad para... Sí, esta es evaluación sí se puede hacer una evaluación entre pares, es decir, que el estudiante le evalúa a su compañero. Y es fundamental porque si nosotros queremos desarrollar un modelo de mejoramiento ortográfico a través de actividades colaborativas, donde se involucre más de un estudiante en el mismo proyecto, entonces es importante que los estudiantes se diagnostiquen a sí mismos, se evalúen, perdón, a sí mismos y determinen y reconozcan las falencias encontradas en otro estudiante. Esa es una evaluación entre pares. No, no tiene el propósito de saber cuánto sabe que el estudiante me dé calificando. No, el propósito es que los estudiantes se den cuenta de los errores que tienen reflejados en los de los demás. Y esto también les permita realizar una reflexión acerca del proceso cognitivo necesario para el desarrollo de las habilidades ortográficas.
Y como final tenemos una una autoevaluación crítica. Es decir, utilizamos distintas herramientas como Kahoot, Google Docs, Quizlet, Genial y Padlet, que son recursos digitales donde el estudiante empieza a jugar, pero va a cometer errores ortográficos. Y entonces va a autoevaluarse, va a diferenciar sus características en sus habilidades ortográficas. Y esto es también importante. Dentro de la ortografía, es muy importante que el estudiante falle. Y les voy a decir esto no sucede en otras asignaturas. En matemática, eh, si el estudiante Eh, falla, el ya. profesor le pone cero. Em, en ciencias naturales, si el estudiante confunde molécula con átomo, el profe le pone cero. En ortografía, si el estudiante falla, se realiza una autoevaluación crítica, el mismo estudiante, porque el lenguaje es algo que utiliza todo el tiempo. Entonces el estudiante busca mejorar siempre su lenguaje, busca mejorar su modelo de comunicación. Es vital para el ser humano una comunicación clara. Es uno de los propósitos básicos del ser humano. Así que ellos siempre van a buscar mejorar su nivel de comunicación. Cuando un estudiante no está motivado a aprender ortografía es porque fue desmotivado, porque de forma natural él tiene motivación para mejorar su comunicación, sus habilidades lingüísticas. Por tanto, la evaluación autocrítica es importante para que el estudiante pueda reflexionar sobre su condición. Eso también les di por un paréntesis, ¿no? Porque ellos van a preguntarles esto que les digo. Todo lo que les he hecho un paréntesis, explicarle un poquito, son preguntas que les pueden hacer. Las fases de la estrategia. Se escogieron tres fases. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de la ortografía es progresivo. El aprendizaje de la ortografía necesita ir desde lo más básico, lo más sencillo que se pueda para ir subiendo de nivel. Entonces, cuando tenemos un grupo de estudiantes con problemas ortográficos, necesitamos encontrar el modelo más básico de ortografía. Fíjense bien que hay muchos docentes que dicen no. Ellos ya están en quinto, sexto, séptimo, octavo. Ellos ya tienen que saber ortografía. Por tanto, yo voy a comenzar con un nivel altísimo, porque ellos deberían estar en ese nivel. Y ese es un gran error. Debe encontrar el nivel más bajo que tenga el estudiante que menos sepa y desde ahí partir, porque la ortografía se aprende de manera progresiva y en tres fases: detectar, practicar y consolidar. La concienciación y diagnóstico inicial, es decir, el reconocimiento de errores. Ese es el autorreconocimiento que les mencionaba. El estudiante debe comenzar a ser consciente de que está fallando en una regla ortográfica. Por ejemplo, digamos que siempre escribe como error recurrente la palabra, demos una. Ya, las palabras que son con B labial las escribe con B dentilabial. Por ejemplo, escribe barco con B dentilabial o con B chica, como ya. Y entonces el estudiante debe estar consciente. Esa es la primera fase que debe encontrar el docente. Debe concienciar a través del autodiagnóstico o la autorreflexión o la autoevaluación que el estudiante llegue a concebir que tiene un error. Debe estar consciente. Si un estudiante no está consciente que está fallando en esa palabra, va a volver a cometer la misma falla. Entonces tiene que estar realmente seguro de que está cometiendo una falla. Por eso es que los métodos tradicionales suelen funcionar a largo plazo, porque cuando les mandan a repetir 50 veces, 100 veces una palabra, le está haciendo concienciar de que esa palabra está escribiéndola mal y tiene que escribirla bien. Pero la concienciación y diagnóstico inicial a través de una herramienta como un juego es mucho más rápida. Entonces el estudiante debe reconocer los errores con tarjetas y juegos. ¿Cómo hacemos esto? Le ponemos, por ejemplo, un crucigrama en Quizlet con palabras que tienen errores ortográficos y les decimos identifica los errores ortográficos. Ese es el primer paso. El segundo paso, aplicación guiada y construcción. Aquí es donde ya
avanzamos a otro nivel, que es la redacción. Ahí utilizamos Google Docs, Genially como herramientas para realizar unas líneas de texto, construirlas, construir una narrativa y utilizar las palabras que el estudiante más comúnmente comete errores. Después tenemos una tercera fase, que es la consolidación y retroalimentación activa. Ahí es donde trabajan colaborativamente. Establecemos foros y desafíos. Un lugar, un espacio donde el estudiante pueda eh, mostrar sus ideas ante los demás. Necesitamos que sea colaborativo. Hay muchos docentes que les pueden preguntar, pero ¿qué pasa si no tiene internet? Pues estas herramientas son magníficas, pero ¿qué pasa si no tiene internet? Pues hago un foro con tarjetas en el aula sin internet. Pongo ahí en el pizarrón una idea y les digo, todos vamos a escribir nuestras ideas y pegar con papeles sobre el pizarrón o sobre un franelógrafo y vamos construyendo un foro con papelitos. Entonces, pero y vamos alimentando ese foro hasta construir una idea más grande de un tema cualquiera. Y este es un trabajo colaborativo y no necesita de internet, pero sí utiliza un modelo gamificado. Entonces, ahora, actividades y características. Las actividades que nosotros hemos utilizado son tarjetas ortográficas, emparejamiento de homónimas, redacción colaborativa, escape room digital, foro de corrección colectiva y reto semanal de tildes y signos. Son actividades para mejorar la parte de aplicación didáctica, ¿no? Escogimos una actividad que se llama desafío de ortografía. El docente en esta actividad va a guiar, supervisar, retroalimentar e instruir el uso de EducaPlay. Las acciones son ejercicios de completar palabras y crucigramas digitales. Los estudiantes completan las palabras con tildes y corrigen errores en textos cortos. Y después se hace una evaluación, una corrección, participación y el análisis de los errores cometidos. Esta actividad sirve principalmente como un elemento motivador. EducaPlay es sin duda una herramienta que le hemos utilizado. Es motivadora, bastante atractiva, fácil de utilizar y fácil de diseñar para el docente. Bueno, este gráfico nos muestra los resultados que tuvimos después de la aplicación de la evaluación diagnóstica, después de la aplicación de las actividades durante 15 días, y nosotros podemos ver los resultados del post-test. El post-test es una evaluación de salida o una evaluación final que realizamos después de la aplicación de las actividades gamificadas. En otras palabras, primero aplicamos la evaluación diagnóstica, segundo punto, aplicamos las actividades durante 15 días y tercer punto o tercer paso, realizamos una evaluación post-test. Este gráfico nos muestra en la línea roja el nivel alcanzado o detectado en la evaluación diagnóstica, que está con niveles bastante bajos de habilidades ortográficas en los diferentes indicadores. Nosotros vemos en la línea azul la mejoría que los estudiantes han tenido después de la aplicación de todas las actividades que mejoraron el modelo didáctico de enseñanza. Y aquí podemos ver en las barritas verdes los niveles que hemos alcanzado de mejoría con nuestras actividades. Podemos observar que en la que mejor alcanzamos mayor nivel es en las palabras homófonas y en la que menos alcanzamos es en el uso de la W y en el uso de la H. Pues ahí no tuvimos una mejoría tan amplia y tan grande, ¿no? Los resultados del post-test muestran que el uso de mayúsculas se elevó del 45 al 60%, el manejo de tildes del 30 al 52%, el reconocimiento de palabras homófonas del 25 al 50%, la corrección de errores de falta ortográfica se elevó de un 30 al 56% y la separación silábica de un 35 al 58% dentro de la redacción. Como conclusiones tenemos que la estrategia generó un impacto positivo, sí mejoró las habilidades ortográficas, se
percibió motivación y participación dentro de las actividades lúdicas que tenían que ver con los ejercicios ortográficos, en especial las que eran con recursos digitales. Una alineación curricular es importante. La propuesta se ajusta al currículum ecuatoriano y fortalece las competencias comunicativas. La tecnología educativa efectiva. Las herramientas como Kahoot, Google Docs facilitaron el aprendizaje interactivo. Sin duda tenemos como docentes muchos limitantes en nuestras instituciones educativas, en especial si éstas fuesen del sector público. En el sector privado las limitantes son menores, pero en el sector público sí es muchísimo. Es importante que el docente no se rinda ante estas limitaciones, que busque la forma de implementar los recursos digitales, aún pese a la carestía o las limitaciones infraestructurales que tienen o tecnológicas que tiene la institución. Porque estas herramientas, aunque existen metodologías no digitales, los recursos digitales no pueden ser comparados. Son incomparables, son necesarios, son útiles. Así que mm, muchos docentes se quejan y dicen, no es que en mi institución no hay internet, en mi institución no hay computador. Y seguirán quejándose, pero la pregunta es cuándo harán algo, cuándo el docente em, dará un pie hacia adelante, subirá un peldaño para poder involucrar a sus estudiantes con limitaciones y carestías en el ámbito de los recursos digitales. Hay que hacer un esfuerzo, hay que tratar de mejorar esto. Hay que tratar de romper ese cuadrado en el que los docentes nos encontramos. Yo quiero mencionarles algo importantísimo. Estamos en pleno auge de la inteligencia artificial, donde Ajá, donde los estudiantes, no importa qué tarea usted le mande, en pocos años, una máquina le va a dar haciendo todo. Así que si el docente no se involucra dentro del ámbito digital, va a quedar como un ser inservible, inútil, porque la tecnología le va a pasar con creces en el desarrollo educativo. Un estudiante va a preferir aprender desde un computador a aprender delante de un docente, si el docente no así le es, gana a la tecnología. Ya no podemos estar ¿verdad? en el tiempo, no se preocupe, no hay problema. No podemos estar en el tiempo donde haya docentes que digan, disculparán que me patea la tecnología. No podemos, ya no se puede tener eso. Tal vez hace 10 años podía hacer eso, tal vez hace 5 inclusive, pero no ahora. Ahora los docentes que no usan tecnología, que no usan recursos digitales, que no involucran esto en sus aulas, pues están destinados a desaparecer. La Qué sostenibilidad pena. del aprendizaje requiere continuidad, seguimiento, estrategias combinadas entre digitales y tradicionales. Por eso una cosa ahí, Irving, perdón que Claro, le no se interrumpa. preocupe, dígame. Este, en la actualidad hay muchos docentes ya adultos que piden la jubilación porque no están aptos para manejar la tecnología. No están aptos. No, por supuesto, no Sí, están no aptos. saben, no están aptos para manejar la tecnología. Entonces, yo sí he visto de mucha gente ya adulta que ha pedido jubilación porque ya no quieren seguir en eso y se les hizo complicado en la pandemia. Claro, En la pandemia fue un remesón manejar la gracias. tecnología cuando muchos no, uy, a muchos nos costó, ¿verdad? Claro. Les voy a poner un ejemplo. Con esta última conclusión, nosotros terminamos la sustentación. De ahí usted deja de compartir y dice, quiero agradecer por su atención al amable tribunal y por supuesto que nos estamos prestos a atender sus preguntas, sus sugerencias y sus Ah, ya, inquietudes acerca de lo que hemos expuesto. Muchas gracias. Y entonces ahí finalice y es el periodo de preguntas, ¿no? No deben preocuparse, como les digo, están tomando de 2 a 3 preguntas, nada más. No están tomando más de eso. Su mismo tribunal, el que les tocó, ya leí los nombres, son los mismos. Son muy querendones, son muy amables, son gente bastante suavita de tratar.
y ellos les Ah, están los mismos que haciendo. nos tocó a nosotros ya les ha tocado a los compañeros y es lo que usted sabe. Sí, sí, exactamente. Yo Ah, ya ya, vi todo perfecto. eso y han sido excelentes tribunales, personas muy amables, que lo único que quieren es que ustedes se gradúen de la forma más bonita y agradable posible. Si no Ay, buscan qué que bueno, ustedes qué caigan, bueno. ellos quieren que ustedes pasen el momento bonito en la defensa, así que les hacen preguntas agradables. Incluso les hacen las preguntas de una forma tan delicada y tan abierta que son muy asertivos y comunicativos con sus respuestas, ¿sí? Así que no van a tener problema con ese tribunal, es muy amable, muy bonito. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean a lo que el docente se enfrenta en unos pocos años, ¿no? Listo. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Denis, ¿usted clases de qué da? Dígame, Irving. ¿De qué da sus clases? ¿A qué edad? ¿Qué año? Yo a bachillerato doy formación y orientación laboral, doy emprendimiento y gestión, doy Ya, economía, perfecto. esas materias Entonces, doy. ya. Muy bien, aquí tenemos un modelo de ChatGPT, ¿no es cierto? Tenemos un modelo ChatGPT y voy a decir, mi profesora Ah, la Denny inteligencia. me envió a hacer una tarea. Soy estudiante de primero de bachillerato de la asignatura de emprendimiento y gestión y me envió a hacer un proyecto que tenga problema, objetivos, justificación, con citas en normas APA y que tenga un pequeño marco teórico y una solución de un emprendimiento social con con elementos de sostenibilidad. Preséntame el proyecto en una tabla. Añade conclusiones y utiliza un lenguaje de estudiante de colegio que no sea muy técnico para que mi profesora no sospeche que es hecho por inteligencia artificial. Punto. Añade referencias bibliográficas. Ya. Ese deber les mandó usted. Y entonces el estudiante coge y dice, mandémosle aquí. Y ya está. Está hechito. Contó en 2 segundos. Aquí está. Me dio haciendo en 2 segunditos la tarea que les mandó de. Entonces, ¿a qué punto me voy? Me voy a un punto donde el docente, porque les van a preguntar eso, por eso es que les comento esa situación. Les van a decir, pero muchas instituciones no tienen recursos digitales y, y claro, ustedes tienen que defender su punto, es decir, sí existen formas de no utilizar recursos digitales, hay muchas formas, hay como hacerlas en carteles, en papel, utilizando el pizarrón, utilizando tarjetas, utilizando cartulinas, pero tenemos que suspender eso también. Tenemos que pararle a esa situación de quejarnos de los limitantes. Tenemos que enfrentarnos a una realidad. La tecnología está por encima de nosotros. Entonces, si nosotros seguimos sin utilizar recursos digitales, sin incorporar en la parte didáctica elementos tecnológicos, nos vamos a quedar atrás. Esa es la respuesta a esa pregunta que les van a hacer. Necesitan decir, hay formas de no utilizar, pero tenemos que ya utilizarlos.
No podemos quedarnos en Ay, el pasado. claro, pero el día de ayer que también hubo una parte en la que usted nos decía que es verdad que ya lo tradicional ha ido quedando atrás gracias a la innovación de la tecnología, ¿no? Pero no está mal usarla de vez en cuando. Claro, claro. No está mal usarla de vez en cuando. Y como la experiencia que le dije, yo uso con mis chicos mucho en clases el diccionario. ¿Por Ah, qué? Porque muchos de ellos ni siquiera sabían cómo buscar en el diccionario. Entonces, mire que vienen desde la escuela, ¿no? Entonces, es verdad que para algunos han de decir, Miss, pero si vamos a la casa podemos buscar, listo. Yo les mando unas palabras de vocabulario, es obvio, van a ir a la casa y se van a meter a buscar en el internet y se van a meter a buscar en este, en la IA y listo, y ya resolvieron. Pero en clases no, pues en clase conmigo sí trabajan y sí les cuesta buscar, les cuesta discernir, les cuesta indagar. Luego de eso ya a ellos les cuesta, ya encontraron la palabra, hablar sobre el significado, razonar sobre el significado, luego con el mismo significado formar tus oraciones y yo lo trabajo de esa manera, una vez a la semana trabajo con ellos de esa manera tradicional y han aprendido bastante. Entonces, ahora lo vengo trabajando siempre y ahora que hay alumnos que están conmigo desde octavo y ahora están en décimo, Miss, vamos a trabajar con el diccionario, o sea, ya es una costumbre, ¿no? Se hace una costumbre y yo les digo, por supuesto, vamos a trabajar con el diccionario y ya lo saben hacer. Entonces yo ya estamos trabajando, mi, ya encontré la palabra. Por decir, hoy día, justo hoy día, encontramos, ellos no sabían el significado de la palabra resiliencia. Entonces, esa palabra hoy día que yo les puse para que ellos la buscan, cada uno la buscaba, yo la encontré. ¿Qué significa? Listo. En tu diccionario a lo mejor lo vas a ver de otra manera. ¿Qué Perdón que significa? le Listo. corte. Se va a terminar el tiempo en unos segunditos, ¿no? Por favor, quedemos para mañana. Yo tengo una reunión de 9 a 10. Podemos quedar a las 10 de la mañana para conectarnos y finalizar los repasos. Mañana a las 10.